Supercrack Estrella presenta Misterio en Neuquén por las trompetas nocturnas. Misterio en Neuquén por las trompetas nocturnas. Un extraño sonido que paraliza el fuerte ruido sorprendió a aquellos que todavía estaban despiertos. ¿Qué está pasando en los Andes Neuquén? La cordillera Antartandés es el nombre que recibe la cadena montañosa que sirve de eje a la península antártica y que puede considerarse como una continuación de la cordillera de los Andes en el continente antártico. Es el término de la cadena montañosa que nace en la frontera entre Colombia y Venezuela, se sumerge en el océano Atlántico al este de Tierra del Fuego, formando la cordillera submarina llamada Dorsal del Escotía y reapareciendo de a trechos en las islas Aurora, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur, continuando luego en la península antártica, llamada Tierra de O'Higgins en la toponimia de Chile y Tierra de San Martín en la toponimia de Argentina. En la zona de Argentina más próxima a la Antártida, están habiendo muchos movimientos de policías y militares, todo de una forma ultra secreta. Se cree que la Antártida es la última barrera de algo que se quiere contener allí. Se habla de un muro en la Antártida, al estilo de la serie Juegos de Tronos. Ese muro durante siglos nos ha estado protegiendo de algo que hay allí detrás del muro. Parece ser que la Tierra es mucho más grande y extensa de lo que nos han dicho, que el muro nos separa de esa extensión de tierra. Pero que lo que hay detrás del muro no sería nada bueno. Se cuenta en círculos secretos de sociedades secretas, que un virus fue afectando a todos los planetas, y que la Tierra también fue afectado por este virus. El muro de la Antártida es lo que nos separa de ese virus y nos protege. Pero ese muro se estaría rompiendo. La información que tengo es muy limitada, pero he conseguido reunir algunas de las misteriosas cosas que están ocurriendo aquí, que quizás tengan alguna relación con lo antes expuesto sobre el muro. Hace poco unos científicos plantearon una teoría y fueron tachados de locos. Esta teoría tendría una estrecha con todo esto de la Antártida y su muro. La teoría más loca sobre por qué no hemos hecho contacto con vida extraterrestre. ¿Estamos solos en el universo? Quizás esta sea una de las preguntas más realizadas por parte de científicos, astrónomos y biólogos alrededor de todo el mundo. Y no los culpamos. Es una pregunta que fácilmente puede quitarnos el sueño, así como volvernos locos. La idea de vida extraterrestre es lo suficientemente profunda para lograrlo. Para intentar resolver esta pregunta, un sinfín de científicos y afines han presentado variadas teorías, pero una de las más originales que se ha realizado lleva por nombre Una explicación necrobiológica para la paradoja de Fermi, por Stephen R. Kane y Frank Celciz. ¿Qué es la paradoja de Fermi? Empecemos por explicar de qué va la paradoja de Fermi. Esta es la contradicción entre las probabilidades de existencia de una vida inteligente en un espacio aparentemente infinito y las probabilidades de nunca lograr ser contactados o hacer contacto con esta. En otras palabras, no tiene sentido que no hayamos encontrado vida extraterrestre, teniendo en cuenta que las probabilidades de que estos existan son realmente altas. Volviendo al tema del estudio con el nombre complicado, los profesores Kane y Celciz nos presentan una respuesta para esta paradoja. Aquí comienza la parte loca. La explicación necrobiológica de la que hablan, es una manera funky de decir zombies. Extraterrestres zombies. Y es exactamente eso. Kane y Celciz hicieron su teoría alegando que ninguna raza extraterrestre ha logrado hacer contacto con nosotros, porque todos los extraterrestres han sido diezmados por el virus de los muertos vivientes. Según la teoría, una raza extraterrestre súper avanzada que haya descubierto el viaje interplanetario se infectó con dicho virus y luego, viajando a un sinfín de planetas, esparcieron el apocalipsis zombie en el espacio, buen nombre para una película. Dicho virus se propagó de tal manera que no es posible que un extraterrestre sano logre hacer contacto con nosotros, probablemente porque todos están realmente ocupados reventando cabezas de aliens zombies. Ambos autores de esta teoría son profesores universitarios reconocidos por su trabajo en el campo de la astronomía. Han postulado otros trabajos y son tomados en serio por sus colegas. De hecho, en este link pueden observar la seriedad del estudio en cuestión. Como siempre en Supercrack Estrella recurrimos al cine y las series para ver esos mensajes ocultos y encontramos The Walking Dead y el origen extraterrestre de la infección. Sin duda The Walking Dead, el cómic escrito por Robert Kirkman es todo un fenómeno de masas. Millones de cómics vendidos, una exitosa serie de televisión, y un spin-off el próximo año, un glorioso videojuego considerado juego del año en 2012.
Pues bien, ahora Robert Kirkman ha hecho unas declaraciones a la gente de The Hollywood Reporter en las que habla de la génesis de la infección y cómo a través de una serie de easter eggs en las da pistas sobre que el origen del apocalipsis zombie es realmente una invasión alienígena. El Huechulito, Junín de los Andes, Neuquén. Recientemente, un grupo de vecinos pidió al municipio de esta localidad que realice las gestiones necesarias para que especialistas lleguen hasta la ciudad para investigar el extraño avistaje de una criatura que deambula en el lago, la ciudad encantada del lago Huechulazquen. Le presentamos un relato acerca de las versiones sobre una ciudad perdida detrás del lago Huechulazquen, en lo que hoy es el Parque Nacional Lanín, cerca de Junín de los Andes. Por determinadas circunstancias sociohistóricas, a los mapuches se le han negado siempre los medios para dar a conocer su voz al mundo, para contarse a sí mismos. La cultura mapuche ha presentado tradicionalmente un fuerte componente oral, de modo que sus relatos y leyendas han sido transferidos de generación en generación, pero difícilmente han traspasado los límites de la comunidad. Con suerte, sus historias han sido traducidas por mediadores externos y de esa manera, llegaron a nosotros. Desde Patagonia, Argentina, creemos que el diálogo entre culturas es un derecho fundamental. Por eso nos proponemos en esta oportunidad dar la palabra a los que no la tienen, aunque sea a modo de gesto simbólico. La ciudad encantada del lago Huechulazquen. Pedro Novoa contaba que en el fondo del lago Huechulazquen había una población que, según decía él, aparecía y desaparecía. Que cuando había tempestad aparecía y se veían casas, galerías y la torre de una iglesia. Y cuando alguien se acercaba, desaparecía. También decían que de diciembre a enero, a las 12 del día aparecía la ciudad, y que se podía ver muy bien todo. Cuando alguien se quería acercar, desaparecía. Él decía que la veía siempre con toda claridad. En ese tiempo fue mucha gente a ver la población. Hasta el comisario fue a verlo. Unos dicen que lo vieron, otros no lo pudieron ver. La población aparecía y desaparecía. Dicen que en el fondo hay unos cerros, donde se forman los baños, en donde pudo haber desaparecido esa población. Hay muchos misterios en los cerros y en los lagos de estas partes. En el lago Lolog, todos dicen que aparecen animales. Que sale una vaca, y cuando la corren se hunde en el lago. Dicen también que en el fondo hay una población. También hay un misterio en la cordillera. Se enoja la cordillera cuando pasa la gente. En todo tiempo, en pleno verano, cuando van a cruzar, se declara el temporal de nieve o de lluvia. Lago Huechulazquen, Parque Nacional Lanín. Ahora, por ejemplo, ya están pasando a Cieda y comienza el tiempo feo. A veces se descubren por eso los contrabandos. Por eso yo creo que tiene que haber una ciudad perdida, ahí en el lago Huechulazquen. Puede ser hasta el fin del mundo. Y es que en este lugar están sonando las trompetas del apocalipsis. Los vecinos de varios barrios de Neuquén capital volvieron a escuchar durante esta madrugada un fuerte ruido a trompetas desde el cielo, que aunque está asociado a un fenómeno climático sigue generando mucha incertidumbre. Como hace un mes atrás, el fuerte ruido sorprendió a aquellos que todavía estaban despiertos. Tanto en Confluencia como en el oeste capitalino sonaron bramidos y algunos de los testigos pudieron registrar el momento con sus celulares. El fenómeno se repitió en los últimos años en distintos lugares del mundo y en aquellos en los que abundan las creencias religiosas se llegó a hablar de trompetas del apocalipsis que presagiaban el fin del mundo. Según explicó la BBC, estos sonidos son totalmente naturales y se han escuchado durante siglos en todo el mundo. Se trata de cielomotos o terremotos del cielo y son provocados por diversas razones. De acuerdo con el científico David Ille del Servicio Geológico de Estados Unidos, estos sonidos son generados en su mayoría por terremotos, por olas que golpean con fuerza los acantilados e incluso por la caída de un meteorito. Explican que en el caso de las regiones costeras, este ruido puede ser resultado del metano que se desprende del océano. Esta es la teoría oficial, pero ¿será cierta? El misterio de la base china en Neuquén. La política del hecho consumado es la que parece regir la instalación, en Neuquén, de una estación espacial de exploración lunar de China en un enorme predio de 200 hectáreas concedido a Pekín por 50 años. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado otorgó dictamen favorable al misterioso y cuestionado acuerdo entre el gobierno argentino y el chino, que por extraño que parezca tiene anexos que se mantienen en secreto, mientras cientos de obreros ya trabajan en la construcción de la planta.
Como informó La Nación, se sabe que China gozará de una exención impositiva durante 50 años, que sus leyes y no las argentinas regirán la actividad de los ciudadanos chinos que allí se desempeñen, que la Argentina no podrá interrumpir las actividades normales que se desarrollen en la base y que nuestro país solo podrá hacer uso de las instalaciones el 10% del tiempo de trabajo de la estación, equivalente a 2 horas y 40 minutos por día. La mayoría kirchnerista en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado permitió aprobar el acuerdo, que aún debe votarse en el recinto, pero en la oposición política y también entre los oficiales de las Fuerzas Armadas lo que más se ha cuestionado es la existencia de los anexos reservados, que contienen la letra chica del acuerdo suscrito por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, con la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, CLTC. La decisión política fue adoptada por Cristina Kirchner y su par chino, Xi Jinping. No ha sido el único acuerdo, pues los presidentes de los bancos centrales de ambos países acordaron instrumentar un swap de monedas para reforzar las reservas argentinas. El mayor temor que el misterioso acuerdo despierta entre sus críticos es la posibilidad de que la real finalidad de la base china no sea la astronomía sino las actividades bélicas. Nuestras Fuerzas Armadas no fueron consultadas por las autoridades nacionales, y la ausencia de esa opinión es otro motivo de preocupación. De todos modos, fuentes castrenses sostienen que las antenas que se levantarán en la base de Bajada del Agrio también son aptas para el seguimiento de misiles. Las obras de la base comenzaron antes de contar con el aval parlamentario porque para ello bastaba el visto bueno de Neuquén que, en virtud de la autarquía provincial, puede firmar acuerdos con otros países para permitir construcciones civiles. La letra chica del acuerdo de la CONAE con CLTC y el pacto del gobierno neuquino con China se encuentran en los anexos reservados que no se hicieron públicos en el Senado. La CONAE ha rechazado la posibilidad del uso militar de las instalaciones y sostuvo que Pekín realizará tareas de exploración del espacio profundo. Otro tanto hizo el ministro de Planificación, Julio De Vido, al calificar el temor de absurdo y descabellado pues el plan espacial chino de llegar a la Luna en 2020 no tiene ni podría tener fines militares. Por su parte, la embajada china en Buenos Aires explicó que la base brindará apoyo a misiones de exploración espacial. De todos modos, las dudas se mantienen. La sola existencia de anexos secretos las alientan y la prospección estratégica de hoy no aleja la posibilidad de un conflicto armado en un futuro no tan lejano, con satélites de mayor envergadura en lugar de los portaaviones y el espacio como escenario que desplazará al mar. Las armas serán más letales y los misiles jugarán un papel decisivo. Por otra parte, ¿cómo puede la Cámara Alta analizar un acuerdo si este tiene áreas que se sustraen al conocimiento de los representantes del pueblo que deben expedirse? En una palabra, ¿cómo rechazar o aprobar en el Congreso algo que se desconoce y cuya construcción avanza? El senador Ernesto Sanz, UCR, exigió salir del secretismo, al tiempo que aseguró que los legisladores no recibieron la información necesaria. Para otro senador radical, Juan Carlos Marino, se trata de una cesión de soberanía de territorio argentino a China. Por su parte, los diputados Patricia Bullrich, Unión por Todos, y Mario Negri, presidente del bloque radical, presentaron pedidos de informes para conocer la verdadera naturaleza del acuerdo y el texto oculto. Otro motivo para preocuparse y reclamar el acceso irrestricto al texto del acuerdo es que la oposición en el Senado posee información que indica que el director de la CLTC sería también jefe militar del Departamento de Armamento General del Ejército chino. La falta de una clara y coherente política exterior por parte del gobierno agrava el panorama. La improvisación, la prepotencia, el oportunismo y una muy larga sucesión de graves errores han ocupado el lugar de lo que debería ser una política racional de cara al mundo y nos han distanciado de nuestros clásicos aliados. El gobierno, tan celoso de la soberanía siempre y cuando ésta se limite a los discursos, parece descuidarla cuando firma con una fuerte potencia un acuerdo de medio siglo de duración, cuyo texto completo se oculta, y que involucra, no se sabe por qué, una extensa porción de nuestro suelo en una provincia que posee los ricos yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta. A su vez, las conversaciones con Pekín para aumentar las reservas de divisas del Banco Central alimentan las sospechas sobre una eventual contraprestación por parte de la Argentina. Como puede advertirse, son demasiadas las dudas y es inadmisible el secreto en torno de un acuerdo con una potencia extranjera que nos compromete durante el nada despreciable lapso de 50 años. El gobierno se ha caracterizado por el manejo secreto de muchas cuestiones que deberían estar en la agenda pública y en el conocimiento de las respectivas comisiones del Congreso.
Se trata de un pésimo proceder que se ha convertido en una repudiable costumbre. Misterio. Aseguran que vieron un ovni en el norte de Neuquén, Argentina. La semana pasada, una vecina de la pequeña localidad neuquina de Chosmalal, en Argentina, denunció un extraño fenómeno que surcó los cielos de un campo cercano. En declaraciones a la radio LU5, Marisa San Martín comentó que un objeto volador no identificado, ovni, sorprendió a familiares de ella en un campo a 30 kilómetros de la localidad. Estaba a 50 metros de la casa, alumbrando todo, lo que causó asombro a mi madre, indicó la mujer. El aparato, que fue observado por su luz desde la zona urbana de Chosmalal, no llegó a posarse en la tierra. La situación se registró el pasado martes, 29 de mayo, por la noche, alrededor de las 20:30, pero ya había sido observado el lunes. El objeto estuvo sobrevolando como a 6 metros de altura por un lapso de alrededor de 20 minutos, y después se fue, contó Marisa. Y agregó, hace 2 años atrás ya había ocurrido algo similar. Negó que pueda tratarse de un dron ya que en el sector donde se encontraba el plato volador no hay posibilidades de acceso de vehículos, por ejemplo, para que alguien manejara el aparato ni tampoco sería un auto. Muchos lo tomaron por la risa, pero son varios los que lo han visto desde el mismo Chosmalal, indicó la mujer. Y agregó, mi mamá quedó con pánico, con miedo, porque no sabemos de qué se puede tratar. Alerta en Neuquén por un extraño caso. El hecho ocurrió en la toma 7 de mayo del 2017, y el hecho está siendo investigado. En las imágenes se ve a un joven tendido sobre la calle, que realiza extraños movimientos corporales, lo que motivó el llamado a la policía y la ambulancia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.